Bienvenidos a un nuevo Café con Cabana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar del mundo que tú te encuentras. En este Café con Cabana, un espacio para mirar la realidad con profundidad, contexto y también sentido histórico. Hoy vamos a conversar con Claudio Lanes, conocido amigo de nuestro Café con Cabana, sobre uno de los momentos más complejos del escenario internacional que estamos viviendo: la relación estratégica entre Israel y los Estados Unidos, la amenaza iraní, el petróleo, China, por supuesto, el estrecho de Hormuz ahí tan complejo, Europa, la OTAN y principalmente el delicado equilibrio de poder en el Medio Oriente. Mira, la gran pregunta que nos acompaña es simple pero grande. ¿Estaremos frente a una crisis regional o ante una reorganización del orden mundial? Claudio, oye, cuando hablamos de la alianza entre Israel y Estados Unidos, ¿estamos hablando solo de geopolítica o también de una relación basada en valores, historia y también identidad estratégica? Hola Roberto y gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo acá en tu programa. Bueno, en relación a tu pregunta, yo creo y me parece que esto es más que una relación geopolítica. Esta relación entre Estados Unidos e Israel abarca un montón de cosas y también abarca temas espirituales o religiosos. Si nosotros nos vamos a cuando se empieza a conformar la nación norteamericana, los primeros colonos, ellos hablaban de la Nueva Jerusalén y se referían a esto porque veían en este territorio grande, amplio, una cantidad de recursos como que fuera un regalo de Dios y lo asimilaban mucho al tema de la tierra prometida por Dios al pueblo judío que vendría a ser Israel. Entonces sí hay una unión espiritual o religiosa, si lo podríamos llamar así, y que tiene mucho que ver con los fundamentos filosóficos de la nación norteamericana. Si nosotros pensamos en el Destino Manifiesto, que es esta idea filosófica de cuáles son los pilares norteamericanos, nos damos cuenta que tienen mucho que ver con los pilares que sostienen la cultura judía, ahora el Estado de Israel. Hablamos de democracia, hablamos de libertad, hablamos de libertad de opinión religiosa, hablamos de entregarle al mundo digamos, estas ideas principalmente de libertad. Entonces sí existe una comunión entre los dos pueblos y que se manifiesta mucho en que los dos ven, me refiero a los dos pueblos, a las dos sociedades, a las dos naciones, los dos ven en estas bases filosóficas el devenir de lo que debiera ser el futuro. Siempre los norteamericanos hablaron de que este beneficio que les dio la providencia con este país rico en recursos y de ideas progresistas en cuanto a la libertad, a la igualdad de derechos, etcétera, debiera ser compartida por el mundo. Entonces, por eso es que mucha gente dice, ay, ¿por qué los norteamericanos siempre se meten en todo? Tiene que ver con esto, porque ellos buscan que la democracia, la libertad, los derechos sean iguales en todo el mundo. ¿Cómo lo ven ellos? Ahora, habrá gente que podrá decir, yo no estoy de acuerdo con estos ideales norteamericanos, pero estamos hablando desde la posición norteamericana. Exactamente. Y aquí es donde yo también quiero enganchar con algo que me parece, si hacemos este hilo conductor, me voy a permitir hacerte esta pregunta. ¿Y por qué crees que Israel ocupa un lugar tan relevante para la política exterior norteamericana, incluso en momentos donde Estados Unidos mira cada vez hacia China y el Indo-Pacífico? A ver, lo primero que habría que decir que esto está unido con la primera pregunta. Israel vendría a ser la cuña democrática en Medio Oriente. O sea, ya
está archi conversado que la única democracia real en Medio Oriente es Israel. Tendrá sus problemas internos y sus, digamos, incomprensiones externas, pero es la única democracia que hay. Hay elecciones continuamente, se eligen libremente a los representantes del pueblo, hay separaciones de poder, etcétera. Cosa que para los norteamericanos es muy importante. Eso es lo primero. Lo segundo, que Israel viene a solucionarle, entre comillas, un problema a los norteamericanos, que es su base en la región más importante, sin tener que tener esfuerzo norteamericano ahí. Es decir, no necesitan los norteamericanos tener tropas en Israel para tener esta presencia geopolítica. Israel por sí sola lo es. Entonces es importante. Lo otro que también influye mucho es que estos principios democráticos están puestos en un país que es de la región. Acá hay que entender algo muy bien. Lo que ocurre en Medio Oriente es particular de Medio Oriente. No se puede extrapolar situaciones parecidas, por ejemplo, que ocurren en América en Medio Oriente. La política de Medio Oriente es propia de Medio Oriente. Las cosas que se creen que en Occidente se dan por hecho en Medio Oriente no es así. Hay un dicho muy antiguo que dice que lo que los mandatarios de esa región, especialmente de los países árabes, le dicen en inglés a la CNN, no es lo mismo que le dicen a sus pueblos a través de Al Jazeera, en árabe o en farsi en este caso. Entonces hay mucho de consumo interno dentro de lo que se habla hacia afuera, por un lado, y lo otro es que principalmente Israel viene a ser una extensión tanto tecnológica, política, democrática, libertaria de los norteamericanos en la región, buscando la democratización de la zona. Ok, ok. Entonces ahora me quiero trasladar, vamos a volar un poco en esta región tan amplia y pensar qué sucede en una crisis con Irán. ¿Tú crees que los objetivos de Israel y Estados Unidos son realmente los mismos? ¿O cada país está mirando esta crisis desde prioridades distintas? A ver, lo uno y lo otro y todo lo contrario. Me Mira, explico. Los objetivos generales para Israel y Estados Unidos, si seguimos lo que hemos estado conversando, vienen a ser los mismos. Por ejemplo, tanto para los norteamericanos como para los israelíes, es indispensable que Irán no tenga armas nucleares. Pero las razones son distintas a pesar de que el objetivo es el mismo. Por ejemplo, para los norteamericanos, ¿por qué es importante que un país de la región, y además un país inestable, tenga armas nucleares? Porque eso va a llevar a una carrera armamentística nuclear o de armas de destrucción masiva en la región. Por ejemplo, si los iraníes tienen o llegaran a tener un arma nuclear, los sauditas podrían decir, bien, yo también la quiero tener y voy a comprarla porque ahí no hay restricción de presupuesto. Y lo mismo pasaría con los cataríes y pasaría con los emiratíes, etcétera. El problema es que una región donde es bastante común que aparezcan grupos extremistas, imaginemos que se hacen del poder en uno de estos países, y estos grupos tendrían un arma nuclear, lo que para Estados Unidos sería muy complicado porque rompe el equilibrio. En cambio, para Israel este objetivo es existencial. O sea, los israelíes no van a permitir nunca que algún país de la región tenga un arma de destrucción masiva, porque eso va directamente contra la existencia del Estado. Entonces ahí tenemos un objetivo que es común para los dos países, pero por razones distintas. Otra razón podría ser el estrecho de Hormuz, ¿sí? El estrecho para Israel no tiene ninguna importancia estratégica ni económica. Israel es autosuficiente en petróleo, de hecho exporta petróleo y gas. Para los norteamericanos tampoco, pero ¿sí? Para los norteamericanos es importante que haya libre navegación, primero porque es parte de la doctrina norteamericana, libre navegación en los mares, y segundo porque eso afecta a la economía mundial.
Y al afectar la economía mundial provoca distorsiones en el mercado que afectan a su vez después a Estados Unidos. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de un objetivo que es para los dos países, pero por razones distintas. En este caso para Israel no es fundamental, pero para Estados Unidos es fundamental, pero no porque lo afecta directamente, sino porque afecta el entorno hacia Estados Unidos. Oye, nos vamos a quedar aquí en Irán, ya que estamos en este país, porque de repente pienso que Irán no es solo un actor militar o nuclear. Hoy día yo lo que veo es un país con muchas tensiones internas profundas, la economía tremendamente golpeada, no de ahora, sino que esto viene de hace rato, una sociedad joven con demandas de libertad, lo hemos visto durante todo el transcurso de este año, un régimen ideológico que busca sobrevivir como pueda, y una política exterior basada solamente en la influencia regional a través de aliados, milicias y proxies. Bueno, pero a la vez Irán está feliz porque tiene petróleo, porque tiene rutas marítimas, estrecho Hormuz, y se ha visto que tiene una excelente capacidad de desestabilizar los mercados globales. Oye, Claudio, ¿cómo desde tan lejos y con mentalidades completamente diferentes debemos entender desde nuestra posición en América Latina la complejidad interna de Irán, su política, su economía, sus divisiones sociales y también entre la relación que tiene el régimen y su población? A ver, bien, como tú dices, Irán es un país bien complejo. Partamos por lo siguiente, perdón. Irán tiene frontera con 7 países. Es un país muy grande que tiene alrededor de 90 millones de habitantes. Todas las regiones fronterizas de Irán viven etnias que son distintas y que son etnias que tienen relación con estos países fronterizos. Por ejemplo, tenemos una región de Irán que es fronteriza con el Kurdistán, donde viven kurdos que no son persas. Después tenemos por el sur a los baluchas que tienen, eh, digamos, población a los dos lados de la frontera, el lado de Irán y en el lado de Pakistán. Y así podríamos seguir frontera por frontera y estaríamos viendo que hay 6 etnias distintas y que están en pugna entre ellas, porque la etnia que controla es la etnia persa, que es la que controla y la que es el régimen en el fondo, que no satisface las necesidades o los objetivos de estas otras etnias. Entonces ya tenemos un factor de inestabilidad interna. Por otro lado, esto del cierre del estrecho de Hormuz, más que afectar al mundo, afectó a Irán. Irán, por este estrecho, exporta el 80% de su PIB, en el fondo, petróleo. No lo han podido vender y eso ha provocado una inflación por sobre el 115% mensual. La economía iraní está totalmente quebrada. Por lo tanto, digamos, esta arma que los iraníes siempre amenazaron con utilizar, que es el cierre del estrecho, al final fue más perjudicial para ellos que para el resto. Si bien el petróleo ha subido, pero no ha sido algo que ha desestabilizado los países. O sea, en el mundo hoy día hay recursos como para suplir o de alguna manera hacer que estas alzas del petróleo se mantengan de manera momentánea y no permanente. Lo otro es que es muy propio de las dictaduras y los totalitarismos, esto se ha visto especialmente desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Los que gobiernan se aferran al poder con lo que fuere. Entonces se vuelven más radicales porque están viendo que van a perder el poder. Eso significa la represión interna, eso significa que el pueblo está siempre amenazado, etcétera. Y hoy día, y lo ha dicho la administración norteamericana, les ha sido muy difícil tener un interlocutor porque hay una pugna interna dentro del poder entre los, digamos, moderados entre comillas, porque siguen siendo bastante extremos, y los más extremistas que ven
seguramente con bastante preocupación, que van a perder los privilegios y que trae el poder en el que ellos están hoy día. Entonces, entendiendo, como para hacer una especie de resumen de este punto, entendiendo que el idioma de Medio Oriente es distinto al idioma de Occidente, es muy normal entender que estos grupos fanáticos se aferren al poder con lo que sea y por lo que sea, porque si no van a perder todos sus privilegios. Tal cual, estamos completamente de acuerdo. Y aquí, mientras tú ibas comentando todo esto, se me ocurre preguntar, ¿hasta qué punto tú crees que el petróleo sigue siendo una herramienta de poder para Irán? ¿Y cómo se conecta esto con países como Venezuela? Y además de eso, con la necesidad energética de su gran amigo China. Bien, es una buena pregunta y yo le diría a los auditores que aunque crean que Latinoamérica está muy lejos y el tema venezolano está tan lejos de este conflicto, no es así. Si hacemos un orden estratégico, lo primero que hace la administración norteamericana es eh, tomar el control de Venezuela, pero no principalmente porque le interese, digamos, lo que pasa políticamente dentro de Venezuela, que sí hay importancia, pero es el petróleo. Y tiene una razón. El enemigo estratégico de la administración norteamericana, y no de esta, sino de varias anteriores, es China y es todo lo que sucede en el Pacífico. Una de las armas con las cuales se puede presionar a los chinos es el petróleo. Por una razón muy simple. La economía china, ¿sí?, depende mucho del petróleo y de los subsidios. Me explico. Un trabajador chino, ¿sí?, no tiene imposiciones, no tiene seguro de desempleo, no tiene salud en caso de accidente, como sí lo tiene Occidente, y es un costo para la producción y para la economía. Por lo tanto, ya hay un hándicap a favor de los chinos en base a la producción de cualquier cosa. Si a eso le sumamos un petróleo barato o gratis, como los chinos sacaban de Venezuela, para cobrarse los eternos préstamos que China le hizo al régimen venezolano, nos encontramos que hoy día fabricar en China va a salir lo mismo que fabricar un calcetín, por ejemplo, en Occidente. Entonces, lo primero que se hace es tener el control del petróleo que se sacaba de Venezuela. Lo segundo es, bueno, si Occidente, en este caso a través de la administración norteamericana, se hace del petróleo o del control del petróleo iraní, que es la segunda fuente de petróleo que ocupaba China, porque China no tiene petróleo suficiente para su industria, el Estados Unidos puede tener el control o una herramienta importante para presionar a los chinos. Entonces, podríamos pensar que el petróleo se transforma en un arma, ¿sí?, en esta lucha de estos dos colosos mundiales, sin necesidad de ir a una guerra. Porque podría, o sea, sería obvio pensar que una guerra entre América y China sería de suma cero. Nadie la ganaría. Pero así a través de la economía podemos ejercer presión y eso es parte de lo que está involucrado en este conflicto geopolítico. Es la economía mundial y regional. China principalmente obtenía petróleo de Irán. Está cerca. En realidad los iraníes entregaban petróleo y los chinos les entregaban ayuda militar. Entonces era muy barato para los chinos obtener este commodity para su industria. Hoy día eso ya no es así y por lo tanto es algo, digamos, es una especie de batalla económica que muy silenciosa, pero quizás más efectiva que una batalla militar. Oye, quedémonos en el estrecho de Hormuz porque esto me está gustando, ¿ah? Como un punto súper sensible del planeta.
Y justamente lo que conversábamos, que aquí perdió bastante más Irán que lo que perdió el mundo. Pero por allí, por esta parte fundamental, Irán abastece a Asia y al mundo, China en Asia. Y cualquier interrupción vimos que afectó los precios. Eso dio inflación. Eh, Tenemos un problema de estabilidad política que se está empezando a arreglar. Y aquí aparecen nuestros amigos chinos como actores centrales. Ahora, tal como dijiste, no son necesariamente un protagonista militar directo, pero sí es una potencia que demostramos acá, que está expuesta a la seguridad energética. Y para Estados Unidos, China ya no es solamente un competidor económico, sino que un desafío de seguridad nacional, tecnológico, militar y geopolítico. ¿Por qué este famoso estrecho de Hormuz es tan importante? Y si proyectamos esto en el tiempo, ¿qué consecuencias tendría una interrupción seria del flujo del petróleo para China, Europa y la economía mundial? Y puse estos dos actores adicionales, Europa y la economía mundial. A ver, lo primero que hay que decir y dejar claro es que, según la ley internacional, no se puede cerrar un estrecho natural. Léase, estrecho de Hormuz, estrecho Magallanes, etcétera. Sí podría cerrarse porque son privados el canal de Panamá o el canal de Suez. Igual provocaría una debacle económica mundial, pero para entender un poco de qué se trata el derecho internacional. Eso por un lado. Entonces, si llegara a ocurrir esto del cierre hermético del estrecho de Hormuz, el mundo, y no solo la administración americana de turno, debería actuar en reabrir. Y es algo que la administración actual le reclamó a Europa, principal beneficiario del transporte del petróleo que pasa por ahí, y en este caso su brazo armado europeo, la OTAN, no participó de esta, digamos, posibilidad de reabrir libremente el tráfico marítimo. Eso por un lado. Lo segundo es que, ¿por qué incide en la economía mundial? Primero porque no solo Irán, sino que Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos, Omán, todos sacan su petróleo por ahí porque los puertos de abastecimiento de los buques está por el lado del estrecho. Entonces, esta decisión unilateral del régimen iraní de cerrar el estrecho como que fuera propio, y ya vimos que por el derecho internacional no lo es, perjudica a todos estos otros países. Por lo tanto, no pueden exportar su principal producto de exportación, lo que va a influir en sus economías internas. Entonces, eso no puede ser permitido por las entidades mundiales, le hace la ONU, le hace los tratados internacionales, etcétera. Tercera cosa, eh, hay otros países de la región, por ejemplo Pakistán y la India, que también tienen mucho que decir de este estrecho porque están bastante cerca. De hecho, Pakistán es casi, sus costas están casi en el mismo estrecho, ¿sí? Y eso les afecta a ellos aún más, porque no solo es petróleo, sino que son productos de estos países que van a la región, que tienen que cruzar el estrecho para abastecer a Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, etcétera, de otras cosas que no hay en la región. Por ejemplo, verduras, frutas, carne, etcétera. Entonces, cerrar unilateralmente este estrecho como primera cosa, es ilegal, y segundo, afecta a las economías de por lo menos 10 países de la región que van a producir inestabilidad. Y eso es lo que las administraciones norteamericanas quieren evitar, inestabilidad mundial. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, primero haciendo ejercer el derecho internacional, y lo segundo, que es el gran sueño que podríamos decir que tiene la actual administración norteamericana, es una especie de nuevo corredor económico que parta en la India, atraviese toda la península arábiga y salga por el Mediterráneo, por los puertos israelíes, hacia Europa. Petróleo, gas,
manufactura, especialmente de la India. Entonces, con eso ya empieza a haber una competencia con el estrecho. Ya el estrecho no se va a hacer tan necesario. Y a medida que vayan mejorando las tecnologías, van a haber cada vez menos necesidad de petróleo de las distintas partes. Entonces, al final, yo no sé si esta amenaza o esta posibilidad que siempre el régimen iraní ha amenazado con cerrar el estrecho les beneficia a la larga. Yo creo que al final los perjudica más de lo que ellos creen. Así es, yo pienso igual. Oye, qué bueno con Pakistán porque lo nombraste recién y creo que también es un actor que está ahí. ¿Por qué? Porque yo veo, primero que todo, la relación que los pakistaníes pueden tener con China, la frontera que tienen con Irán y hay algo que es muy importante, su condición de potencia nuclear. ¿Qué papel podría jugar Pakistán en todo este escenario de cómo se está dando la geopolítica futura? A ver, los pakistaníes tienen mucho que decir en esto, pero por razones propias. De nuevo podemos volver al principio si los objetivos son los mismos. Los objetivos de los pakistaníes en este conflicto son bien particulares. Lo primero, lo obvio, tiene frontera con Irán. Lo segundo, un Irán inestable. Cuando hablamos de un Irán inestable, es supongamos que hay desgobierno, que todas estas etnias internas empiezan a presionar para obtener beneficios y declararse zonas autónomas, etcétera, provocaría seguramente una especie, o no, directamente una guerra civil interna en Irán, lo que es muy peligroso para Pakistán. ¿Y por qué es peligroso para Pakistán? Porque justo en la frontera entre Pakistán e Irán viven los Balucha, que es la etnia más grande después de la persa en Irán, y están en los dos lados de la frontera. Los Balucha, ¿sí? Quieren independizarse de Pakistán y formar su propio estado. Esta región de Pakistán es la segunda más grande del país en territorio y en habitantes. Y además tiene una posición estratégica muy importante porque es la zona más cercana de Pakistán al estrecho de Hormuz, que ya hemos hablado. Los chinos en esta región construyeron dos puertos muy grandes para tomar el petróleo que los iraníes le venden y llevarlo por tierra, por tren, hasta China. Los baluchas han destruido varias veces estos puertos porque no quieren la injerencia china en la región y quieren controlar ellos la costa pakistaní en este caso, que es parte de la región balucha. Entonces, supongamos que hay un Irán en que no hay un gobierno fuerte que controle a todas las etnias, es muy probable que esto produzca una posibilidad cierta de que esta etnia, los baluchi, así se les llama a las personas de esta etnia, quieran conformar su propio Estado. Eso dividiría a Pakistán, lo disminuiría frente a su enemigo estratégico y histórico, que es la India. Entonces, para Pakistán es muy importante lo que suceda en esta región y que se mantenga estable. Sumado a lo que tú comentaste, que es el único país islámico que tiene armas nucleares. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer ante un colapso iraní que afecte directamente a Pakistán, por lo que hemos estado conversando ahora, ¿qué haría Pakistán con su armamento nuclear? Entonces, son todas interrogantes que entran en la ecuación de cómo pacificar la zona. Y por lo tanto, también vuelven a entrar en esto los chinos que están pidiéndole a Pakistán que controle a esta etnia en la región para poder hacer uso de los puertos que ellos construyeron. Entonces, la situación ahí es bastante compleja, hay que estar observándola bien, y ese es el interés de Pakistán. A Pakistán no le interesa mucho lo que pase con, digamos, Omán, con Emiratos, etcétera. Le interesa lo que pasa en su frontera con Irán. Efectivamente, y es súper importante tratar de entender desde la lógica de la región,
no desde un pensamiento occidental, porque si nos colocamos en este pensamiento occidental, realmente nos cuesta bastante armar este puzzle, que es muy complejo por lo demás. Y te lo digo porque he estado caminando por esas tierras y sí me he dado cuenta y he sentido lo que tú estás diciendo. Complejo. Hay que sentirlo como para darse cuenta realmente de lo complejo de la situación. Déjame seguir viajando y pensar ahora, cuando Estados Unidos, que está re lejos de todo esto, bien lejos, mira esta crisis, estoy hablando de todo lo que hay ahí, ¿eh? Pakistán, Irán, todas estas etnias moviéndose, ¿estará pensando solo en Israel? ¿Estará pensando solo en Irán? ¿O esta gente estará calculando cómo cada movimiento realmente afecta su competencia estratégica con China? A ver, para responderte a esto, yo le pediría a la gente que nos está viendo que piense en un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez o los que juegan ajedrez entenderán que cuando uno de los jugadores mueve el alfil, eh, sabe que va a sacrificar la torre, pero entiende que sacrificar la torre no es algo capital en su juego, porque al final lo que él quiere llegar es a que el rival sacrifique su rey. Entonces, todos los movimientos que se están haciendo hoy día entre alianzas, nuevas alianzas, presiones diplomáticas y militares y económicas, tienen que ver con este juego geopolítico de yo sacrifico algo en virtud de un beneficio que veo más adelante. Y esto es una situación bien complicada porque todos los mandatarios de estos países toman decisiones que al principio parecen o absurdas o poco populares, pero lo hacen con la convicción y con la idea de que sacrificar algo va a tomar, al final dar un beneficio mayor. ¿Qué significa esto? Que los países, por ejemplo, árabes de la región, entendieron algunos que sacrificar algunas de sus ponencias históricas va en beneficio de otras cosas que la actualidad requiere, específicamente Emiratos Árabes Unidos, que era impensable hace 5 años que soldados israelíes iban a estar defendiendo con defensa antiaérea a este país árabe de los iraníes. Era algo que nadie se lo imaginó. Bueno, este reacomodo nuevo lo ha permitido. Pero esto ha traído a otras potencias regionales a participar de manera directa o indirecta. Tenemos el caso turco. Los turcos son rivales más que de Israel y Estados Unidos, son rivales de los sauditas, porque quieren ser los protagonistas del mundo suní árabe. Los sauditas hoy día son el referente del mundo sunita ante el resto de la población mundial. Eso lo está discutiendo Turquía. Turquía tiene gran territorio, gran población, tiene un desarrollo militar bastante importante. Entonces, se siente con, digamos, el derecho de participar de esto. Y después tenemos algunos, digamos, conflictos regionales propios. Tenemos el caso del Líbano, que tiene en este minuto es un estado totalmente fallido, donde hay varios que gobiernan dentro del Líbano. Tenemos el caso sirio, que está medio olvidado, pero que yo lo veo como una posibilidad de inestabilidad bastante importante, no muy en el largo plazo, sino que en el mediano plazo, por distintos factores que podríamos quizás ver más adelante, pero todos quieren participar, todos quieren mover alguna ficha dentro de este juego ajedrez, y los norteamericanos como, digamos, organizadores de este juego de ajedrez mundial, están viendo quién mueve la ficha y cómo se mueven para atraerlos hacia su lado del tablero. Yo te diría que más o menos he tratado de explicarlo con el ajedrez para que se entienda qué es la geopolítica. Básicamente es que cada país busca su mayor beneficio al menor costo. Y se está Bueno, dispuesto a sufrir un pequeño costo, pero el ideal es que sea sin costo.
De acuerdo. Ampliemos el Medio Oriente. Hablaste de Turquía, hablaste de Siria, hablaste de Líbano, hablaste de Irak. Quiero meter a la OTAN, quiero meter a Europa, porque ya nos damos cuenta que la crisis realmente no se limita a Israel e Irán. Medio Oriente funciona como un sistema de vasos comunicantes. Turquía busca esta autonomía estratégica, el Líbano sigue condicionado por todas las facciones que hay adentro, Siria totalmente fragmentado, Irak vive entre la influencia iraní y la presión occidental, perdón, Irak. Y Europa intenta actuar siempre sin tener una política exterior unificada. Unos piensan de una manera, otros piensan de otra. La OTAN, por su parte, enfrenta siempre esta pregunta difícil. Oye, ¿hasta dónde va a llegar esta crisis en el Medio Oriente y cómo nos afecta la seguridad atlántica? Al respecto, ¿qué papel real juegan hoy la Unión Europea y la OTAN frente a esta crisis en el Medio Oriente, digamos, Israel, Estados Unidos e Irán? A ver, yo creo que Europa y la OTAN no juegan ningún papel. De hecho, ellos mismos, con su política, se automarginaron. Pero no de ahora, sino esto viene de hace mucho tiempo. Yo diría que primero hay que entender que Europa está viviendo una crisis interna en todos los países de la comunidad europea, muy peligrosa. Tiene que ver con el tema de la inmigración ilegal y tiene que ver con el tema de seguridad. Entonces, si volvemos un poquito al tablero de ajedrez, los europeos no están moviendo ninguna ficha porque no se atreven, porque, digamos, están viendo que la inestabilidad interna de todos estos países está muy debilitada. Basta con ver las noticias las últimas 2 semanas en Europa, lo que ha pasado con ataques de inmigrantes ilegales a ciudadanos europeos y cómo está empezando a reaccionar la sociedad europea. La sociedad europea desde hace un par de años ya no se queda en la casa, sino que está saliendo a protestar y en el fondo está empezando a tomar, digamos, las acciones por sus manos. Y eso es muy peligroso porque se sobrepasa el Estado de Derecho. Entonces, primera cosa, los países europeos tienen una crisis interna de seguridad y de desconfianza de las poblaciones con sus gobiernos muy grande. Segunda cosa, la OTAN está más preocupada de la inmediatez de la guerra que hay en Rusia y Ucrania, más que en Medio Oriente, pero tiene un problema porque la OTAN sin Estados Unidos no existe. Estados Unidos es más o menos el 70% de la OTAN y es más del 50% de la economía europea. Por lo tanto, estar diciéndole que no a la administración norteamericana tiene un costo y va a tener un costo. Y yo diría que todo lo que está pasando con el gobierno español hoy día es parte de ese costo. No nos extrañemos que mucha de la información que se está ocupando para acusar al gobierno español proviene de la administración norteamericana. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que, eh, como tú hablaste de los vasos comunicantes, los europeos tienen claro que mucho de lo que pasa en Medio Oriente repercute en Europa, producto de esta inseguridad que hay y de no saber exactamente cuántos de estos grupos extremistas de Medio Oriente están en Europa. Y quien les entrega esa información es el gobierno israelí. Entonces, están en una disyuntiva. Nos unimos a algunos de los países, porque la verdad es que no son todos y son la minoría. Nos unimos a este, digamos, coro internacional de presión y crítica a Israel. Pero por un lado necesitamos a los israelíes porque son los que verdaderamente nos entregan la información de seguridad. Entonces, es bastante esquizofrénico lo que está pasando en Europa. Vamos a ver en qué termina, porque eh, hay que ver qué pasa con las elecciones europeas en los distintos países. Un ejemplo de esto es lo que pasó en Eslovenia. Eslovenia era con el gobierno anterior que cambió hace cosa de un mes y medio. Era muy crítico de Israel hasta el punto de no participar como una manera de presión en el Festival de Eurovisión. Hubo elecciones, ganó la oposición y lo primero que hizo el nuevo gobierno fue reabrir la embajada de Eslovenia en Israel.
Entonces hoy día tenemos un actor que pasó de ser un, digamos, un crítico y un enemigo del gobierno israelí a uno que ahora es un aliado. Entonces, y eso es porque las poblaciones europeas quieren un cambio que tiene que ver con su seguridad interna. Entonces, yo veo bien, bien enredado lo que pasa en Europa, algo a observar, principalmente por eso. Oye, Claudio, saltemos un poco también a este reordenamiento, Turquía, Líbano, Siria, Irak. Eh, ¿Cómo lo ves tú en este reordenamiento de acuerdo a todas estas confrontaciones indirectas entre lo que ha pasado entre Irán, Israel y Estados Unidos, y con digamos, este acuerdo que existe ahora? Yo lo veo bien complicado por un par de razones. La primera, todos estos países que tú nombraste, Siria, Líbano, Turquía, Irak, tienen su agenda propia y hay países que no pueden tener la agenda que quieren porque tienen problemas internos muy importantes. El caso del Líbano. Entonces, eso por un lado. Lo segundo es que, volviendo a esto de que Occidente no entiende Medio Oriente, es que, por ejemplo, un occidental podría decir, ¿qué tiene que ver Líbano en su conflicto con Israel, que en realidad Líbano no lo tiene Hezbollah, con Irán? Pero Irán condiciona cualquier situación de cese al fuego con lo que pasa con Hezbollah. Entonces los israelíes dicen, pero un momento, el conflicto con Hezbollah es un conflicto que me afecta directamente en mi frontera norte. ¿Qué tiene que ver esto en un arreglo o cese al fuego cuando hay un país que está a, no sé, 2.500 kilómetros y mi conflicto es con un grupo que está en el país vecino del norte? Entonces, ahí vienen estas incomprensiones de Occidente por un lado y de Medio Oriente por el otro. Entonces, volvemos, me gustó mucho lo que tú ocupaste de vasos comunicantes. Eso ocurre con todos los países de la región. Vamos al caso de Irak. Irak es un país en que la mitad de la población es sunita y la mitad es chiita. Y esa mitad chiita tiene frontera con Irán. Entonces, ese grupo religioso en el fondo es más leal a la religión que al Estado propio, porque hace lo que los iraníes, que son chiitas, les dicen que tienen que hacer y lo financian, etcétera. Por eso siempre Israel ha hablado, y Estados Unidos también me imagino que lo ha puesto sobre la mesa en las negociaciones, sobre el financiamiento de los proxies. Porque Irán lo que está haciendo es mantener un constante conflicto con Israel híbrido. Híbrido significa a través de estamentos no estatales propios, es decir, grupos proxies de la región, los hutíes, Hezbollah, etcétera. Lo otro es que esto hace que dentro del Líbano haya bueno, y Líbano es un estado fallido, como ya lo dije hace un momento, en donde quien gobierna es un grupo terrorista. Y no porque lo diga yo, lo reconoce la ONU, la Unión Europea, etcétera, las distintas entidades internacionales. Entonces, este grupo terrorista tiene secuestrado un país. Los israelíes no tienen problema con el Líbano. De hecho, yo creo que el Líbano a esta altura firmaría feliz un tratado de paz y el desarrollo para el Líbano sería muy bueno y protegería además a la población cristiana del Líbano, que cada vez disminuye más en relación a la población musulmana del Líbano. Y recordemos que el Líbano iba a ser el Estado cristiano de Medio Oriente. Y por último tenemos a Siria, que yo aún lo veo como un enigma, porque hay un gobierno, pero yo no sé si ese gobierno que está hoy día en el Líbano puede controlar a todas las agrupaciones que hay dentro del Líbano, de Siria. Seria. Hay que entender que en Siria hay islamistas chechenos, turquesmanos, marroquíes, que vienen de todos lados, que lo único que han hecho en los últimos 20 años es pelear. ¿Cómo controlo ese grupo? O sea, si hoy día en el fondo no hay con quién ir a pelear, ¿me entiendes? Entonces, si esos grupos se hacen del poder en Siria,
provocaría una gran desestabilizaría la región. Pensemos en Jordania, que es un país bastante, dentro de sus fronteras, podríamos decir, bastante calmado, que se mantiene de alguna forma estable. ¿Qué pasaría si estas hordas islamistas cruzan la frontera hacia Jordania? Entonces, yo al Líbano lo conocemos, lo de Siria es aún un enigma que tiene que estar muy atento no solo Israel, sino que la administración que estén en este momento o lo que venga en Estados Unidos, Europa, porque recordemos que cuando se inició, y esto para terminar con este bloque, se inició la guerra civil en Siria, 5 millones de sirios salieron del país, se fueron a Turquía y de ahí llegaron muchos miles a Europa. ¿Y quiénes eran estos refugiados? Nadie sabe. Y están hoy en Europa. Absolutamente. Oye, Claudio, ¿qué me guía? Aquí veo, no sé, voy a nombrar Israel, Estados Unidos, Irán, China, Europa, Medio Oriente, sin tener todo este detalle que estamos hablando de los vasos comunicantes. No son piezas aisladas. Sigo pensando en los vasos comunicantes. Y forman parte de un tablero donde la seguridad, la economía, la energía y la identidad nacional se cruzan constantemente. Oye, yo creo que la gran lección de este momento es que ya no existen conflictos regionales puros, directos. Una crisis en el Medio Oriente mueve el precio de todo el mundo, altera la estrategia de China, pobres chinos, ahí están, presiona a Europa, que tampoco que no tiene un rumbo definido. Aquí hablar de la OTAN, pues no sabe cómo moverse, si mira un poquito Ucrania, si mira este otro conflicto, bueno, y redefine toda la política exterior de Estados Unidos. Por eso más que buscar respuestas simples, que tratamos entre los dos de ir por ese lado, pero lo que me pareció bueno es que entendimos varias capas profundas de este conflicto. Así que, bueno, Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo Café con Cabaná y ayudar a toda la gente que nos está mirando en Latinoamérica y España a entender este escenario con mayor claridad, contexto y profundidad. Oye, a todos los que nos escuchan, gracias por ser parte de esta conversación. Luego viene otro café con Cabaná y luego otro café con Cabaná con nuevos invitados, entretenidos todos estos. Así que nos vamos a pasar al inglés, vamos a ir de nuevo al español, a lo mejor buscamos otro idioma, pero se tan entretenido como este. Gracias, Claudio. Amigos, nos vemos en una próxima. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo.